Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien y vamos a dar continuidad a esta clase que estamos en este momento cursando, que tiene que ver con el tema de cuidados paliativos en el módulo 5. Y en referencia a una entrevista que se encuentra en la página de la Organización Mundial de la Salud, en donde la doctora Patricia Bonilla y el doctor Mark Stoltenberg hacen referencia a lo que significan los cuidados paliativos. Y para volver a tener muy presente lo que significan, me parecía interesante que podamos leer que se considera que son una respuesta específica ante el sufrimiento en salud de pacientes con enfermedades graves, ¿verdad? Y que aunque sabemos, ellos dicen que la medicina está destinada a prevenir, reparar y curar enfermedades, pero también que se sabe que existen muchas enfermedades y condiciones que no se pueden curar. Por lo tanto, se necesita tratar a esos pacientes, a esas personas, hasta el final de la vida, o también hace referencia a personas con afecciones crónicas. Entonces, aquí eh, en este párrafo ellos consideran que los cuidados paliativos consisten en el manejo del dolor y otros síntomas físicos junto con el apoyo psicosocial y espiritual tanto de la persona como de la familia. Entonces, entender que estos cuidados paliativos intervienen para recordarnos que incluso que si no podemos curar, todavía podemos preocuparnos. Si no podemos arreglar, hay cosa increíblemente importante que podemos hacer para ayudar a las personas y familias. Podemos minimizar el sufrimiento, apoyar las dudas espirituales sobre lo que están pasando estas familias para traer significado y valor, incluso si no podemos curar, indica el doctor. Y aquí les dejo, me pareció como muy interesante estas palabras del doctor, en donde hace referencia específicamente que los cuidados paliativos intervienen para esto, para recordarnos que incluso si no podemos curar, todavía podemos proporcionar cuidados a las personas que en ese momento lo están necesitando. Entonces también tenemos que recordar que los cuidados paliativos se centran en varias aristas, ¿no? Y en este caso, que la atención a pacientes con enfermedades potencialmente mortales y a sus familias, que pueden presentarse en distintos servicios, centros, la casa, en los hospitales, que mejoran la calidad de vida, que son beneficiosos para el sistema de salud porque reducen las hospitalizaciones que muchas veces son innecesarias, que alivian ese sufrimiento físico, psicosocial y espiritual de la persona y que pueden ser prestados por muchos tipos de profesionales sanitarios y voluntarios. Específicamente se habla aquí de un equipo de profesionales y que en ese equipo también se encuentran personas externas y personas que no son específicamente de la salud, pero que sí colaboran tal vez a lo mejor con la espiritualidad en ese momento de las personas, ¿verdad? Y nosotros continuamos entonces haciendo referencia a esta otra arista o dimensión que habla del trabajo sobre la unidad asistencial paciente-familia o persona-familia. Generalmente yo siempre aclaro y cuando existe esta palabra paciente, muchas veces continúo con el texto, pero en lo personal hablo siempre de la persona. Yo creo que nos debemos de considerar y de tratar como personas para no olvidar muchas veces a quién estamos realizando la asistencia, a quién estamos realizando el cuidado, ¿verdad? Muchas veces uno se pregunta en qué momento tuvimos que volver a hablar de un cuidado humanizado cuando siempre desde las bases, desde la academia, de que uno estudia,
o desde el cuidado mismo, siempre se realiza hacia otra persona, hacia una persona, hacia el ser humano. Entonces, por eso creo que en estas palabras que son a veces más técnicas, más de textos de salud o sanitarios, considero que debemos de volver a pensar hacia quién está dirigido, ¿no es cierto? O hacia quién nosotros proporcionamos este cuidado. Entonces aquí siempre se debe considerar ese entorno afectivo de la persona, ya que es un elemento clave para diseñar y llevar a cabo todas estas tareas que queremos planificar y organizar, ¿no es cierto? Por otro lado, también se observó que las familias que cuidan a una persona, por ejemplo, con cáncer, constituyen también dentro de ellas las poblaciones vulnerables. A veces, pensar que un cuarto de estas personas presentaban ellas mismas una patología crónica. Entonces, se observó que hay una alta prevalencia de ansiedad y desórdenes adaptativos en los miembros de la familia, cuya severidad alcanza la misma intensidad que la persona enferma, que la persona a la que tenemos que cuidar y que asistir. También tenemos que hacer referencia siempre, es que para poder garantizar el cuidado a la persona con una enfermedad terminal, siempre tenemos que contar con esta familia que es un elemento básico y que tiene que tener o es necesario que sea una participación activa durante todo este proceso. Y que siempre va a ser necesario también prestar atención y proveer cuidados a los familiares, ya que estos se están enfrentando con una enfermedad terminal que va a suponer que va a generar crisis y que estas crisis generalmente implican múltiples niveles de afectaciones diversos en esta familia que está atravesando esta situación. Y por eso tenemos que entender también que una familia que está superada por los requerimientos de estos cuidados diarios va a ser incapaz de apreciar el tiempo con su ser querido. Es por eso que la educación y el soporte a la familia contemplan como objetivos poder capacitar para cuidar, promover la adaptación emocional y prevenir el duelo patológico. Esta familia tenemos que entender que tiene una necesidad y que es de readaptarse durante la etapa de terminalidad y de rehabilitarse tras la muerte de su familiar. También entendemos que el equipo va a evaluar y va a recoger de forma sistemática y a través de una documentación específica y desde el inicio de intervención su situación, su estructura, su impacto y las necesidades por lo que está atravesando esta familia en este momento. Y es aquí donde el cuidador o la cuidadora ejerce otro rol fundamental. Sobre esa persona descansa una familia que puede sufrir la conciencia del final de vida de un ser querido y los desajustes en su propia rutina que casi siempre se ve afectado por esta nueva realidad que lo aqueja. Un trabajo de sostener, tal vez hijos pequeños a quienes cuidar, tal vez otros familiares enfermos que puedan requerir de cuidados. Las tareas habituales de la casa son algunos de los ejemplos de realidades que la familia debe sostener para poder mantener
sus vidas en equilibrio. Es sumamente importante que podamos comprender qué es lo que está sucediendo en esta familia y el rol fundamental que está atravesando también aquí el cuidador o cuidadora. Entonces, entendiendo la importancia de este rol, cuidar a una persona enferma implica tomar decisiones, asumir responsabilidades y realizar tareas y acciones de cuidado para atender necesidades de estas cambiantes. Hablamos anteriormente que son necesidades diversas, que son necesidades que todo el tiempo emergen de manera diferente, tanto en la persona a la que se está asistiendo como a esta familia que está atravesando esta situación. Entonces, tenemos que también entender que un modo de protegernos de esta función es recibir este mínimo de conocimientos y herramientas para enfrentar el cuidado de una manera responsable. Este rol además puede significar ubicarse en un lugar muy complejo entre los intereses y necesidades de la persona, de su familia y de todo el equipo de profesionales de atención. Entonces, creo que entender el rol que es tan importante para comprender y reconocer su labor, sea este familiar o no familiar, sus necesidades y sus dificultades, teniendo en cuenta que las tareas de cuidado son las más importantes y complejas durante todo este proceso de la enfermedad. Entonces, el acto de cuidar, llevado a cabo por quienes asumen, pero de una manera comprometida dicho rol, es fundamentalmente un acto de amor, en el que se entrelazan todos los aprendizajes y el desarrollo de cuestiones, tanto prácticas, que se ponen en juego en las emociones más profundas de todas las personas. Y cuando hablamos de emociones, esas emociones pueden estar presentes en el cuidador que desea un familiar, por ese vínculo con su ser querido. Puede ser de un cuidador externo que al desarrollar esta tarea, en este contacto físico y emocional, fíjense ustedes qué importante, porque se convierten parte de la historia de esta persona enferma, pero no solo de ella, sino también de la familia. Entonces es fundamental que pensemos que estos cuidados como una estrategia familiar, y no solo eso, sino como una red de cuidado en un sentido colectivo y no reducirlos a una única persona. El cuidado tenemos que entender que remite a una dimensión personal, que es una experiencia que forma y transforma la vida de quienes están involucrados en dicho proceso. Y aquí, llegando ya al final de esta clase, quería hacer referencia a estas manos. Si ustedes observaron, dentro de todas las placas se encuentran imágenes de muchos y diferentes tipos de situaciones que suponemos están atravesando. Siempre recordemos que muchas veces no hace falta una palabra, muchas veces hace falta este contacto. Y este contacto, por todo lo que vinimos charlando y vinimos hablando y vinimos dialogando y construyendo en este curso, tenemos que entender, y no solo en esta clase, en estas clases de este módulo, sino en todas las clases, que el contacto con las manos entre dos personas también comunica. ¿Y qué comunica? Comunica la familiaridad,
comunica el cariño de una manera diferente, se expresa distinto. Es la presencia verdadera sin hablar. Es decirle acá estoy en este momento que lo están necesitando. Entonces también no olvidarse de este contacto cuando uno está cuidando, cuando uno está en la asistencia, cuando uno está colaborando, cuando uno está ayudando a la persona que atraviesa la enfermedad, pero también a la familia que está en esta situación única y compleja en sus vidas. Muchas gracias y seguimos en la próxima clase.